Bendiciones, participante de esta clase de plantación de iglesias por medio de hacer discípulos que hacen discípulos. Una de las frases que usamos bastante en nuestro medio es la siguiente. Si plantamos iglesias, posiblemente haremos discípulos, pero si hacemos discípulos, plantaremos iglesias. Bien, este es uno de los temas precisamente que enfocaré bastante hoy en esta clase. Cómo llevar a cabo un proceso en obediencia a Cristo en vez de lo establecido que hemos creado, hemos recibido, lo que son tradiciones y expectativas de la iglesia en cómo funciona en nuestros días. Por ejemplo, la iglesia depende muchísimo de qué sucede el domingo. Ser cristiano para muchas personas es eso, qué sucede el domingo. 3 horas, 2 horas y siempre alrededor de una persona, el predicador. ¿Sería esto lo que Cristo tuvo en mente cuando dijo vayan y hagan discípulos por todas las naciones? En realidad nosotros hemos acomodado el cristianismo, el discipulado. Consecuentemente la iglesia se ha detenido, no crece. Por ello necesitamos cambiar y regresar a los principios dados por Cristo Jesús sobre discipulado. Hoy me enfocaré en ello. Quiero invitarles a Lucas 10 y tomar algunos principios importantísimos de parte de nuestro Señor Cristo Jesús, los cuales a donde quiera que hemos trabajado y hemos enseñado, da resultados maravillosos. Les invito, pues, a analizar conmigo Lucas 10, 1 al 11. Primeramente, quiero señalar que en Lucas 10 se está dando una continuidad de algo acontecido en el capítulo 9. En el capítulo 9, Cristo envió a sus 12 discípulos. Y ellos hicieron el trabajo de ir, como Cristo se los había mandado, a hacer discípulos. Matemáticamente es fascinante observar esto, que en el capítulo 9 de Lucas, Cristo envía a 12 personas. Pero luego, más tarde, en el 10, está mandando a 70 o 72. El proceso matemático nos indica que si multiplicamos 12 por 6, son 72. Podríamos deducir que aquellos 12 se habían multiplicado en 6 de un capítulo a otro. Esto yo lo he visto repetidas veces. Las personas que se someten a este proceso de Cristo, de estos principios, avanzan en su crecimiento y en alcanzar nuevas personas. Bien. Yo quiero precisamente invitarles a observar los resultados cuando nosotros nos sometemos al mandato de Cristo Jesús, cuando no lo cuestionamos, sino que simplemente obedecemos. Lucas 10 dice de esta manera: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Primeramente, es imperativo observar y entender, aplicar a nuestras vidas, que ser discípulo no es solamente ser un seguidor. Ser discípulo es llegar a la capacidad de poder continuar siguiendo a Cristo, pero al mismo tiempo ser líder, guía de otros que están buscando a Cristo Jesús. Este es el momento crucial en el ministerio de Cristo. Los discípulos, llegó el momento en que ya no eran, en donde ya no era suficiente
que Cristo fuese adelante de ellos y ellos detrás de Cristo. En el capítulo 9 vemos lo que Cristo hace con los 12 discípulos. Y luego en el capítulo 10 vemos que sucede lo mismo. ¿Cuál es el punto? Que el verdadero discípulo que está creciendo, llega el momento en que debe de ser enviado a rescatar a otras personas para Cristo. Eso es un discípulo maduro. Es aquí donde nos convertimos en reconciliadores de Dios, o del pueblo perdido con Dios, o de embajadores de Dios, como el apóstol Pablo lo menciona en su carta a los Corintios. ¿Cómo se puede llevar esto a cabo? Pensemos en el proceso que Cristo llevó con los discípulos. Los invitó, síganme. Y por un periodo de tiempo, eso fue lo que hicieron, seguir al Maestro, aprender de Él. Pero el fin de Cristo no es solamente que los sigan. El fin de Cristo es que ellos maduren y que puedan avanzar al nivel de ser enviados, a una madurez de ser enviados. Esto es lo que está sucediendo aquí. Los envió delante de Él. Ya no era que fuesen detrás de Él. Ya no era suficiente. Tenían que ir adelante de Él. Esto es como el niño que nace, crece, y llega un momento en que debe de salir de casa, responder a la vida, ser responsable, ya no depender de sus padres, sino lo contrario, contribuir con los padres. Esto es madurez. Dado a que la iglesia está acostumbrada a estar sentada los domingos, y entendiendo que discipulado es solamente eso, o ser cristiano es lo que toma, la iglesia no crece, los miembros no maduran. Por lo tanto, hay mucha carnalidad e inmoralidad aparte de pasividad. Veamos lo que Cristo nos enseña sobre este particular tema. En el versículo 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es obvio y claro que en este versículo hay una declaración la que no podemos nosotros negar e ignorar. Por ejemplo, dice, la mies a la verdad es mucha. Esta declaración de Cristo es muy necesaria. Entenderla y aceptarla como Él la está mandando. Lo más acostumbrado y entendido hoy por hoy en la iglesia, prácticamente en todas partes, es que la iglesia la gente no responde. Los miembros dicen, yo invito a esta persona, invito a esta otra persona, pero no vienen. Cierto. Yo reconozco que hay ese esfuerzo de invitar personas a la iglesia. Pero cuando nosotros decimos que la gente no responde, estamos diciendo que lo que Cristo dijo que la mies es mucha, no es cierto. En otras palabras, culpamos la mies. ¿Se equivocó Cristo? Creo que no. Ya verán ustedes qué es lo que ha cambiado y por qué nosotros culpamos la mies, es decir, a los perdidos que no quieren responder a Cristo. Observemos detenidamente. Los envió delante de Él a toda ciudad. El cristianismo no es pasivo. No es pasivismo. El cristianismo es un cuerpo, un organismo activo que va a ir en busca de las almas perdidas. Esto es lo que toma. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. ¿Por qué eran pocos los obreros en ese momento en que Cristo está hablando? Porque Cristo está tratando con 72. 12 que se han multiplicado en 6
y están llegando a 70, 72 personas. Esos son los discípulos que Cristo tiene. Hay mucha gente que lo seguía, pero no ha llegado a la madurez, no habían llegado a la madurez de ir delante de Cristo. Quizás eran seguidores por diversas razones e intereses, pero no habían llegado al nivel, a la madurez de ir delante de Cristo. Por lo tanto, es imperativo entender que el verdadero discípulo es alguien que va. Los obreros son pocos y era todo lo que Cristo tenía. Y Cristo agrega, dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una pregunta lógica aquí es, si Cristo nomás tiene 72, es todo lo que él tiene de discípulos, ¿de dónde van a salir los nuevos discípulos? Los que serán enviados. Obvio, van a salir de la gente que no era convertida hasta ese momento. Poniéndolo en nuestro tiempo y en nuestro contexto, los nuevos líderes van a salir de las personas que están extraviadas. Posiblemente de aquel drogadicto, de aquel líder de una pandilla, de aquella persona que tiene personas como empleados, tiene un negocio, una empresa, de aquella persona que quizás hace injusticias a sus empleados, a sus vecinos, de aquel hombre que quizás lleva una vida extraviada, desordenada, que tiene una familia desintegrada. Usted se puede imaginar todo tipo de personas allá afuera, de las cuales precisamente Cristo va a llamar para que vayan y hagan nuevos discípulos. Por lo tanto, el texto nos dice, rogad al Señor de la mies. La palabra rogar implica orar, oración. Este punto de la oración es uno de los cuales enfatizaré categóricamente a través de este curso. No depende de nosotros, depende de Dios. Y dado que depende de Dios, somos nosotros los que debemos depender de Dios para que Dios traiga nuevos obreros. Es por lo cual dice la palabra de Dios, Cristo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oración es muy necesaria para poder avanzar en el reino. Rogad al Señor de la mies. Por lo tanto, yo les hablaré bastante sobre la oración. Les hablaré de planes específicos y ajustables en toda cultura que debemos de llevar a cabo en lo que es la oración. Orar sin cesar. Orar siempre. Cristo mismo nos dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. ¿Quién es el que trae entonces las personas a Cristo? Es el Padre. No eres tú, hermano, ni yo tampoco. Es el Padre. Eso es bueno entenderlo. Dios trae las personas a Cristo. Cristo las salva. Pero entendiendo bien lo que Cristo nos está diciendo, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es mi participación en ello? Este texto lo dice claramente. Rogad. Orar. Orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien. Dios trae, Cristo salva y tú debes de orar. Pero eso no es todo para ti. Allí solamente comienza la acción. Versículo 3 dice, id, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. Pero nuevamente, este verbo de ir, debemos de entenderlo así, de esa forma. No debemos nosotros sustituirlo por
invitar. Ya sabemos que nuestras invitaciones de personas a la iglesia no dan resultado, o en todo caso, el resultado es pobre. No debemos ser desobedientes a lo que Cristo nos ha dicho. Cristo nos ha dicho ir. Por lo tanto, debemos de hacer eso. Ser obedientes e ir. ¿Podemos entender de dónde estamos desviados, extraviados? Si Cristo nos dice ir y nosotros le decimos a la persona, ven conmigo a la iglesia, hemos cambiado el mandamiento. Permítanme explicarles cómo esto funciona y por qué esto no da resultados positivos en el crecimiento de la iglesia. Cuando nosotros invitamos a las personas a venir a la iglesia, le estamos diciendo a la persona que debe de salir de su zona confortable a una zona inconfortable. Esto es como funciona. Imaginémonos a una persona que es alcohólica, que toma durante la semana, los fines de semana, está con sus amigos. Pero cuando nosotros le invitamos a venir a la iglesia, le estamos diciendo que debe salir de su entorno, de su comunidad, de su confortabilidad, a estar con la iglesia, que es totalmente otro mundo para tal persona. Una persona que toma, posiblemente si viene a la iglesia cuando está tomada, embriagada, trae con él o ella ese mal olor. Se va a sentir incómoda en una iglesia. Pero por otro lado, la iglesia no son sus amigos. Sus amigos están allá afuera. Dado a este factor de que nosotros queremos sacar a la persona de su ambiente para ponerla en la iglesia, así de un momento a otro, los resultados son pobrecísimos cuando invitamos a tal acción. Pero si somos obedientes como Cristo lo mandó, de ir y estar con la persona, entonces lo que va a suceder es que nosotros somos los que iremos al lugar de la inconfortabilidad, de la incomodidad, al entrar con una persona que está con sus amigos, con sus parientes quizás, y quizás todos tomando. Bien, ¿quién es el que está inconfortablemente hoy? ¿El pecador o usted? ¿Está quedando la idea clara? Nosotros nos hemos acomodado. Le decimos a la persona que sea él o ella quien venga al lugar de incomodidad. Esto es el acto que hemos hecho de desobediencia al mandato de Cristo de ir. Somos nosotros los que nos dice claramente, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. La idea que Cristo nos presenta aquí de ovejas entre lobos no es nada agradable, pero esa es la realidad. Eso es lo que toma ir y hacer discípulos. Fue Cristo el mejor ejemplo de ello. Él entró con Leví, con Mateo, y estaba rodeado de pecadores. Fue acusado de ello. Fue cuestionado por los líderes religiosos, por los fariseos de su tiempo. Y en nuestro tiempo estas cosas son igual. Dado a lo acostumbrado que está la iglesia, a lo sentado y acomodado que está la iglesia, tienden a ser los mismos líderes de iglesias que se oponen a este principio de ir y encarnar a Cristo en una comunidad. O acusar a una persona cristiana de juntarse con los pecadores.
Pero es un mandato de Cristo y Cristo mismo fue el ejemplo de ello. ¿Qué pues debemos hacer? ¿Seguir como estamos o escuchar a Cristo? Cristo nos dice, id, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. El entrar en medio de lobos es exponerse al maltrato, a las acusaciones. La iglesia, en general, no está enseñada a sufrir por Cristo. Este versículo desafía, reta a la mayoría de los miembros de cualquier iglesia que se presentan el domingo, bien vestidos y cómodos para adorar a Dios y ser fieles de esa forma, pero no más allá de ello. El verdadero discípulo es aquel que viene a Cristo, lo sigue, hace su voluntad, va y hace a otros discípulos. Del versículo 4, Cristo nos dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Brevemente, algunos puntos interesantes en esto. No llevéis bolsa, alforja, calzado, y a nadie saludéis por el camino. Este versículo igual nos derrota a nosotros que queremos depender siempre de la seguridad. Seguridad de dinero, seguridad de cosas, las comodidades que nosotros buscamos y esperamos en esta vida. Este versículo nos dice que debemos de confiar en Dios, no en nosotros mismos. El panorama es bastante diferente, ¿no? Bastante diferente. No dependas del dinero, no dependas de los bienes, no dependas de ti, depende de Dios. Luego nos agrega el otro punto que dice, no saludéis a nadie en el camino. Entonces pensemos en esto. La bolsa, en este caso, entre los discípulos, sabemos que la bolsa era cargada por uno de ellos. Era donde llevaban algún dinero. La alforja en donde podían llevar algunas provisiones, o quizás ropa, quizás calzado. Pero el otro punto es, no saludéis a nadie en el camino. ¿Quiere decir eso que sean rudos con las personas que encuentran? Cristo está enfatizando el aprovechar el tiempo al máximo. No gastes tiempo con personas que no están listas para el Evangelio. Y de esto hablaremos muchísimo más. Pensemos pues en estos principios que Cristo nos está dando. Primeramente, entendamos que el discípulo es aquel que madura, que crece, que va a ir delante de Cristo. Ese es un verdadero discípulo. No culpemos la mies. Cristo ha dicho que la mies es mucha. Cuando nosotros decimos que la gente no responde, le estamos diciendo a Cristo que se equivocó, que no es cierto, que la mies no responde. Entendamos que Cristo nos manda a orar, a rogar. Entendamos que nos manda a ir y a ser precisamente discípulos, no a invitar personas a la iglesia. De esto hablaré más, cómo eso se debe tratar más adelante. Versículo 4 nos habla de no depender de nosotros, sino de Dios. Todo esto son actos de fe. Si Cristo dice que la mies es mucha, nuestro deber es creerlo. Si Cristo nos dice que no dependamos de las cosas materiales, debemos de confiar en ello. Y ser obedientes e ir. Bien. El discípulo debe llegar al nivel de madurez, mostrándose porque es enviado delante. El discípulo maduro llega al nivel de continuar siguiendo, pero también dirigiendo. Puesto esto en otras palabras,
Esto es como si viésemos a una persona por delante de su cuerpo, una figura de una oveja que está siguiendo a alguien. Y por detrás, una imagen totalmente diferente, como la de un pastor de ovejas, que dirige a ovejas. Esta es la combinación que debe de existir, o la figura que debemos de ver en una persona que ha crecido en Cristo. Alguien que sigue y alguien que guía a otros. No debemos culpar la mies. Si Cristo dice que la mies es mucha, es nuestro deber creerle que es mucha. Es un asunto de fe. Si creemos y somos obedientes, los resultados llegarán. Veremos los resultados de lo que Cristo nos está enseñando. Bien, ¿estamos listos para aprender a ser verdaderamente discípulos? Les animo a que sí lo estén. Los obreros son pocos, dice, por lo cual el deber del verdadero discípulo es rogar. Rogar es orar, y el que vive en oración por las personas perdidas se vuelve en un gran evangelista, en un gran rescatador de personas. Lo acostumbrado es invitar a las personas a la iglesia, pero el mandato de Cristo es ir. Una pregunta bien sencilla. Hermano, hermana, que estás escuchando esta clase, que la estás tomando, ¿eres obediente al mandato de ir? ¿O estás siendo desafiado o desafiada porque estás acostumbrado a estar sentado o sentada? Piensa en ello. Continuando aquí con estos pensamientos. Entremos aquí en una porción más que Cristo nos dejó. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Vean lo que estos versículos implican. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. En algunas religiones mundiales, por ejemplo, los musulmanes, la forma de vestir identifica a la persona de inmediato. Aún en el marco de iglesias, religiones cristianas, hay algunas también que el vestuario identifica a la persona. Bien, Cristo nos está diciendo que cuando nosotros entremos, lleguemos a una casa, digamos, paz sea a esta casa. ¿Qué implica? Implica claridad, mensaje claro, que somos discípulos de Cristo. Paz sea a esta casa. Paz sea a esta casa es un saludo. Yo les invito a ustedes a desarrollar su propio saludo. Por ejemplo, vaya a una tienda y cuando esté pagando sus artículos que está comprando, dígale a la cajera, ¿cómo te ha bendecido Dios este día? O, ¿cómo se está revelando Dios en tu vida este día? Esa persona escuchará una pregunta que no es común. Esto es lo que Cristo quiere que hagamos. Paz sea a esta casa. Que la gente con la cual nosotros nos encontramos sepan que existe un Cristo, un Dios, que somos sus seguidores,
y que queremos invitarle a que también él o ella lo sea. Hay 3 preguntas claves que usted puede hacer a una persona conocida o a una persona que está conociendo. ¿Cómo se está revelando Dios en tu vida esta semana? O la número 2, ¿qué te estresa en tu vida? ¿De qué padeces en tu vida? ¿De qué sufres? ¿Qué es lo que te acongoja? Y dejar que la persona explique. Si la persona anda buscando a Dios, la puerta empezará a abrirse. Una tercera pregunta es decirle a la persona, ¿tienes algunas dificultades de familia? Quizás con la esposa, el esposo, los hijos. Cualquiera de esas 3 preguntas van a desafiar a cualquier persona. ¿Cómo se está revelando Dios en tu vida? Para una persona que está desconectada va a decir de ninguna manera. ¿Te gustaría saber más en cómo Dios quizás pueda trabajar en tu vida? ¿O qué te estresa? ¿Qué te trae tensión a tu vida? Bueno, toda persona, china, mexicana o anglosajona o africana, el ser humano sufre de tensiones y estrés. Pensemos en ello cuando hablamos. Estamos dándole la oportunidad a la persona que busque la paz de Cristo. Y la tercera pregunta es, ¿tienes problemas de familia? Los cuales son bien comunes en nuestro tiempo. Estas son preguntas abiertas que pueden abrir conversaciones con una persona que sufre, aun cuando no lo muestre. Toda persona tiene retos. Piensa en ello. ¿Cómo ayudar a esas personas? El versículo 6 dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Cristo está buscando, por medio de ti, hermano, hermana, medios, canales, que lleven salvación a otras personas, que lleven paz a otras personas. ¿Estás listo para ello, hermano? Yo te invito a que permitas que Cristo trabaje por medio de ti. Que te puedas ver como un medio, un canal, un cauce, el cual Cristo usa para llevar paz, bendición a otras personas. El versículo 7 dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Vean que en el versículo 4 Cristo está diciendo no lleves bolsa, no lleves alforja, no lleves calzado, no dependas de estas cosas. En otras palabras, Él está diciendo yo me encargaré de que tú las tengas. Algo así como Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Os serán dadas. Depender de Dios. En aquel tiempo, cuando ellos salían, era literalmente quedarse en una casa. Las distancias no permitían regresar a casa. Los medios de transporte no eran los que tenemos, con los que contamos hoy. Era necesario quedarse. Pero hay un principio que nosotros no debemos de perder de este punto de quedarse, de no ir de casa en casa. Cuando usted encuentra un hijo de paz, una persona que tiene las características de hijo de paz, de lo cual hablaré un poco más en un momento, usted debe quedarse allí. No de ir a otra casa porque ya encontró a una persona que sí está interesada en ello. No os paséis de casa en casa, quédate allí. La idea que Cristo nos está presentando en estos pasajes, en estos puntos, en estos principios, es de trabajar única y exclusivamente
con hijos de paz. Hijos de paz. El hijo de paz es una persona que te recibe en casa, que te atiende, que escucha la palabra. Entendiendo esto nos permite a que nosotros no estemos tensionados, tratando de convencer a una persona. Ese no es nuestro fin. A eso no es lo que nos ha mandado Cristo. Nos ha mandado a facilitarle el camino a aquel que está buscando a Dios. Un hijo de paz es una persona que está buscando a Dios. Por lo tanto, nuestro tiempo va a ser mucho más aprovechado. Y si la persona no nos recibe, no es un hijo de paz. Por lo tanto, no debemos de gastar tiempo con tal persona. Estos principios son los que hacen que el discipulado se multiplique cuando nosotros los entendemos y los aplicamos de tal manera. Es aquí donde vamos a crecer. Y nos dice, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comer lo que os pongan delante. Dios tiene cuidado de sus hijos. ¿De acuerdo? Bien. En los siguientes versículos da otros principios muy interesantes. Por ejemplo, dice, no debéis sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Este versículo puede desafiar a muchas personas porque, bueno, pueden decir, yo no tengo ese poder como para hacer sanidad. Pero Cristo y la palabra de Dios, la Biblia, nos manda a orar por los enfermos. Si tú vas a orar y no crees que Dios pueda sanar a esa persona, la persona está enferma, y oras no creyendo que Dios la puede sanar, ¿para qué oras? ¿No nos dice precisamente Santiago que la fe del justo traerá sanidad a la persona? Son principios que necesitamos restaurar. Si una persona está enferma y oramos por tal persona, oremos de tal manera que se crea que así es, que Dios puede sanar a esa persona. ¿Quiere decir esto que usted se convierte ya en un sanador? No. Lo único bueno en su caso es la fe, pero es Dios quien hará el trabajo. El segundo punto de este versículo es, predica el Evangelio. Diles que el reino de Dios se ha acercado, está presente. Háblales de ese reino. Entiende lo que es el poder de Dios por medio de su iglesia, de su cuerpo, de su llamado reino, el cual tiene un poder. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es, poder de Dios para salvación. Por lo tanto, necesitamos creer que hay poder y debemos predicar ese evangelio. El versículo 10 dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Has dejado pasar la oportunidad? Bien. La dejas pasar, pero ya lo sabes que el reino se ha acercado. Un principio de Cristo muy importante es no perder tiempo. No perder tiempo en discusiones necias. Si la persona no está lista para escuchar a Dios, ¿quién es usted que lo pueda convencer? En todo caso, si lo llega a convencer, esa persona dependerá de usted y no de Dios. No perdamos tiempos. Busquemos a aquellos hijos de paz. Hijos de paz. En la siguiente clase veremos quiénes son los hijos de paz, sus características. Por lo cual es necesario trabajar solamente con hijos de paz. En la clase siguiente trataré de que usted sepa identificar a un hijo de paz y no perder tiempo con aquellos que no lo son. Los discípulos son enviados
a buscar hijos de paz y quedarse con ellos. Cuando entendemos estos principios es mucho más fácil evangelizar. No tenemos que convencer a nadie, no tenemos que perder tiempo con personas que no están listas. Las características de un hijo de paz son de hospitalidad y servicio. Y de nuevo, de esto hablaré más en la siguiente clase. Dios nos invita, pues, a ser estas personas que llevemos instrucciones de el reino y de sanidad, de trabajar con hijos de paz, y si no hay hijos de paz, no perder tiempo, sino seguir precisamente adelante. Muy bien. Concluyendo en esta clase, quiero animarles a ser obedientes a estos principios de Cristo Jesús. Hermano, hermana, madura, si no estás ahí, desarróllate a ser una persona que no solamente sigues a Cristo, sino que también guías a otros a Cristo. Sé obediente. Cree que la mies es mucha, que hay mucha gente lista para escuchar el poder de Cristo Jesús. Listas para recibir a Cristo. Ve, encarna a Cristo, entra en nuevas comunidades. Sé obediente. Depende de Dios, no de los bienes ni de las cosas materiales. Depende de Dios. Sigue firme. Busca. Dios se va a encargar de darte lo que tú necesitas. Trabaja solamente con hijos de paz. Esas son las personas a las cuales Dios te envía. Haciendo esto, lograrás honrar a Dios, a Cristo Jesús, y lograrás tener gran participación en reconciliar al mundo perdido con Dios. Te invito, pues, a meditar en estos principios, a ponerlos en práctica, a llegar a ser ese discípulo que no solamente sigue a Cristo, sino que también va a reconciliar, a hacer a otros igualmente seguidores de Cristo Jesús. Que Dios bendiga tu vida y espero verte en la próxima clase para seguir en esta jornada con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.